Regalo. El reloj de muñeca que me diste tenía un minutero tan enorme que mi mano temblaba con el tiempo. Y me pides a veces que te ayude a ponerte un pendiente o a enhebrar la aguja cuando coses un botón de una de mis camisas. Temo que salga mal y no comprendas que el brazo se me cansa de soportar ese temblor del tiempo que tú me regalaste. Bienvenido, Guillermo. Acabamos de escuchar el poema Regalo del último libro publicado, Perder el tiempo, de Guillermo Marco, un ingeniero poeta nacido en Madrid en 1997, actualmente con una beca en la Residencia de Estudiantes para investigar sobre temas relacionados con inteligencia artificial. Y pues muchas gracias por perder el tiempo aquí con nosotros. Muchas ¿Qué tal gracias a estás? ti. Quería empezar contándote que hoy hemos estado leyendo algún poema tuyo en clase y que les he preguntado a los chicos, les he dicho, "Joder, pues es que hoy voy a entrevistar a este chico, este poeta que está en la residencia de estudiantes y pues que se os ocurre alguna pregunta y claro, pues sobre todo les interesaba que cómo has ido a parar a este lugar, ¿no? Pues que acabamos de explicar, que si Generación del 27, que si Lorca, un montón de autores ahí tan renombrados y como este, al final, misticismo, ¿no? de la residencia. Ujú. Pues la residencia de estudiantes tiene becas de posgrado para gente que está haciendo el doctorado. Y entonces yo solicité una de estas becas y después de pasar una serie de entrevistas, una especie de operación triunfo, pues te dan la beca y es un año para disfrutar de manutención completa y alojamiento aquí, en este sitio privilegiado que también pues se celebran muchos eventos por las tardes, conciertos, conferencias, además conferencias tanto de ciencia como de letras también. Y básicamente se llega aquí pues solicitando una beca como se solicita cualquier otra y, y con y nada más. Y luego trae haciendo la mudanza. Muy bien, y es importante también, me parece muy interesante esto de que esta convivencia, ¿no? Entre las ciencias, las letras, que haya como posibilidad de poco diálogo entre disciplinas. Bueno, ya nos adentraremos más Vale, adelante en este asunto de estupendo. sí, vocación científica literaria. Pero Muy bien. quería pararme, bueno, sobre el poema que acabamos de leer, que mm, siempre una de mis, digamos, cuñas publicitarias que no paro de repetir en clase es esta idea, ¿no? De que el verso sea una llave que abra mil puertas, como que no nos obsesionemos por entender exactamente el poema, sino que nos dejemos llevar así un poco, lo apreciemos y que vemos un poco lo que nos sugiere. Y a mí este poema, cuando lo he leído, bueno, pues me ha sugerido muchas cosas y una de ellas ha sido pues que me ha recordado mucho a este texto tan famoso de Cortázar, el preámbulo de las instrucciones para dar cuerda a un reloj, ¿no? Que no sé si lo tenías en la cabeza. Pues yo leí a Cortázar de adolescente mucho y ese texto en particular sí que recuerdo que me marcó. Ahora mismo ya no lo tengo tan reciente porque hace años que lo leí, pero sí que recuerdo la imagen de que cuando se quita el reloj de muñeca tiene como unas incisiones de una serpiente o algo así. Algo Puede ser. así, sí, mira, Sí. tengo aquí copiado el principio que dice, cuando te regalan un reloj, te regalan un pequeño infierno florido, una cadena de rosas, un calabozo de aire, y me encanta lo del final, que realmente tú eres el regalado, a ti te ofrecen para el cumpleaños del reloj, y creo que es que como que enlaza muy bien con esto que sugieres un poco en el poema. Y de aquí un poco la pregunta que te voy a hacer, que al final creo que este poema tiene que ver con la invitación que haces un poco a perder el tiempo. ¿Y tú consideras que perder el tiempo es una cuestión urgente hoy en día? Bueno, esa formulación es paradójica, ¿no? De que perder el tiempo es algo urgente. Es verdad que tampoco creo que sea una obligación ni algo urgente, pero sí que es algo que no nos ha de hacer sentir mal, ¿no? Ahora mismo estamos un poco imbuidos en la hiperproductividad, también pues con los algoritmos tenemos como la necesidad de estar todo el rato consumiendo información y en el momento en el que estamos un poquito más ociosos o más tranquilos o simplemente pues con la cabeza en las nubes pues nos sentimos mal.
o mirando al infinito mientras uno desayuna un sándwich mixto, ¿no? Que es uno de los poemas. Pues ese tipo de situaciones creo que son muy beneficiosas para la mente y para afrontar el día a día y también para tener una visión de las cosas más tranquila y más sosegada, más paciente. Sí. Pues sí, a mí desde luego me parece bastante necesario en este momento en el que hay que ser productivo y ser útil, ¿no? Y bueno, y creo, personalmente me parece que una de las formas de perder el tiempo que creo que son a reivindicar y muy, también me gusta que habla mucho de cada uno, es, son los chistes. Entonces quería preguntarte, así como una de las formas que se me ocurre para romper el hielo y conocerte un poco mejor, que ¿cuál es tu chiste favorito que puedas compartir con nosotros? Pues es buena pregunta. Me he estado estrujando la mente para tener un chiste, pero me he dado cuenta que mi generación no es tanto de chistes como de memes. Se me venían muchos más memes que chistes. Y de hecho, los chistes que se me ocurrían eran más de mi abuelo o de mi padre. No tanto los identificaba como míos. Entonces, creo que míos más son los memes. Y dentro de esos memes, ahora mismo me estoy acordando mucho de uno, porque yo estoy en la generación entre los Z y los millennials, no soy ni una cosa ni otra. Me he acordado de un meme antiguo, que es el meme del foie. No sé si tú lo recuerdas. Ahí me has Es perdido Es generacionalmente. es un vídeo de un señor que está claramente perjudicado y le dicen, oye, ¿cómo está? Y dice, y hace un pequeño discurso desde la ebriedad de decir, no puedo, hay que dar el foie. Entonces es el meme del foie. Es decir, cuando estás muy cansado o no te da la vida ya, haces un pequeño foie y realmente sí que puedes hacerlo. Y yo ahora que estoy en el último año de tesis, estoy un poco en esa mentalidad de vamos a dar el foie. Y supongo que tú chicos que todavía están en selectividad, pues a veces uno siente esa sensación de dar el foie, Qué que no bueno, me me podría. encanta, qué interesante. Es que totalmente, claro, ahora es que como predomina tanto al final las imágenes, ¿no? Al final esto que se hayan transformado los memes en los chistes actuales, me encanta, me parece. Bueno, Ujú. esto temazo Sí, a seguir es otra explorando. forma, es la narración, ¿no? Y ahora es más la imagen. La forma en la que se vehicula el humor es más a través de la imagen que la narración. O si la narración ya es como un cuentecito, ¿no? Efectivamente, es que hay mucha poesía, ¿eh? Que incluso en los memes y en los chistes, esto, claro, son... Ah, bueno, claro. El librito este de Busoño, bueno, el librito que son dos tomos del librazo en la No lo teoría de la expresión conozco. poética. Ajá. Busoño te dedica bastantes páginas a comparar el poema y el chiste. A Ah, hacerles wow. de... Ujú. Genial, mira, pues me lo voy a apuntar. Me interesa Sí, sí. bastante. Hombre, he envejecido un poco, pero bueno, como aproximación de aquella época es entretenido. Genial. Pues a ver, Guillermo, siguiendo con sí, cuestiones biográficas, este tema de la conciliación de ingeniero-poeta, ¿por qué es esto un oxímoron? Para mis alumnos recuerdo dos términos que se contraponen, antitéticos entre sí, y por qué no tiene por qué serlo. Claro, no tienen por qué serlo. De hecho, yo creo que una persona en general que tiene interés por el conocimiento, al final termina aproximándose a todas las disciplinas, ¿no? Al menos, no sé, yo tengo muchos amigos por la poesía, por la literatura, que son puramente de letras y encuentran mucha fascinación en las ciencias y les gustaría saber más de ciencias, ¿no? Y al revés, ¿no? Hay muchas personas, yo tengo aquí en la residencia compañeros que igual son biólogos, pero son grandes lectores o les gusta mucho la historia, ¿no? Yo creo que al final el ser humano, una de las condiciones que tenemos nosotros es el saber, ¿no? Y nos gusta saber el porqué de las cosas y muchas veces pues para encontrar saber sobre los eventos que ocurren en el mundo, pues acudimos a la historia para encontrar el saber de nuestras emociones o de las cosas un poquito complejas, pues acudimos a la poesía o a la psicología pues para saber por qué las cosas caen al suelo, pues a la física, ¿no? Yo creo que es ese afán de saber el que te lleva un poco a aprender de todo. Entonces, eso entra en conflicto con que
la sociedad y el sistema educativo te hace elegir, ¿no? Entonces Así tienes es. que elegir o ciencias o letras y ahí hay un problema bastante gordo y es forjar tu identidad en contraposición con otra disciplina. Que esto es una Correcto. cosa que para mí hay que evitar, ¿no? De decir, bueno, yo he decidido ser de ciencias o entonces voy a forjar mi identidad contra las letras. O sea, no tanto de ser de ciencias, sino como he elegido ser de ciencias, pues me posiciono contra las letras o al revés. Una vez que yo elijo ser de letras, ya mi identidad se basa en eso y por lo tanto rechazo las ciencias o digo que no se me dan bien. Que en el fondo yo creo que sí que se pueden dar bien a todo el mundo, tanto las letras como las ciencias, si encuentran un maestro o un libro o algo que realmente sepa comunicarlo. Entonces, yo creo que es perfectamente conciliable. Y la manera que he encontrado yo, pues es tratar de hacer las dos cosas dentro del sistema educativo. Estudiar ingeniería y también intenté estudiar filología, aunque no la terminé. Claro, es Y, que en el fondo es una riqueza, ¿no? Que tener estas dos facetas que no tienen por qué sí, es contradecirse. más Ahí te quería, de perdona. lo que creo yo. O sea, yo me he encontrado al final con muchas personas que hubiesen querido estudiar una ingeniería y estudiar filología o al revés. Es bastante más frecuente de lo que parece, no es tan raro. Por supuesto, es que al final es muy difícil cuando cuando empiezas a elegir, que es en tercero o cuarto de la ESO, saber lo que te va a interesar, a lo que te vas a querer dedicar, ¿no? Y también es muy esperanzador, y yo lo digo también esto mucho, que al final pues es que los caminos también no tienen por qué contraponerse, ni tú puedes estudiar una ingeniería y y cultivar, seguir siendo un gran lector, y creo que también en el sentido contrario puedes hacer una carrera de letras y oye, que te interese. Esto es estupendo. ¿Tú tenías claro lo que querías hacer en el instituto? No, yo estaba hecho un lío. Yo recuerdo, hay personas, y yo admiro mucho ese tipo de personas, que desde tercero de la ESO, segundo de la ESO, deciden que van a ser médicos y enfocan todos sus esfuerzos en ser médicos o historiadores, ¿no? Yo tengo buenos amigos que han dicho, quiero ser historiador, lo descubrieron en segundo de la ESO y todo lo que hicieron fue orientado a ser historiador. A mí eso no me pasó. A mí sí me gustaban las letras, las ciencias, me gustaba un poquito todo y no sabía muy bien qué hacer. O sea, yo en la lista primero selección informática, luego física, porque me gustaba y había sacado buenas notas, pero luego fue filosofía, psicología. Entonces, no lo tenía nada claro. Y al final el criterio que hice fue, voy a tratar de elegir una carrera que no me cierre ninguna puerta, como es la informática, porque la informática lo bueno que tiene es que es un servicio. Cualquier disciplina necesita el servicio de la informática. Entonces, si te quieres dedicar a, a la filología, pues necesitas un ordenador que tenga un Word y ahora, pues en un área a la que yo me dedico, que son las humanidades digitales, pues hay un montón de herramientas informáticas que te permiten analizar los textos. Si te quieres dedicar a la medicina, pues igual hay un montón de herramientas informáticas, a la biología, a las matemáticas. Entonces, lo bueno de elegir la informática es que es un servicio, ¿no? Que si lo tienes lioso, pues al final siempre vas a encontrar una disciplina en la que se use la informática. Y, y también el otro criterio que utilicé es que me dejase tiempo para poder cultivar en mi tiempo libre la poesía o las cosas que realmente me gustasen. O sea, que fuese una carrera que no me absorbiese demasiado. Mm. Es bastante buen criterio, me parece, bueno, muy interesante. Y aprovecho, ya que estamos, para preguntarte sobre tu súper interesante tema de investigación, algo que no está apenas de moda ni que se habla, las Sí. inteligencias artificiales. Es muy curioso porque yo empecé a interesarme en este tema precisamente tratando de hacer converger mi gusto por la literatura o por la lengua y la informática. Entonces yo empecé a investigar sobre esto en mi TFG, que fue como no sé si fue ya ni me acuerdo cuándo terminé la carrera, pero fue como en 2018 por ahí. Empecé a tratar de converger las dos disciplinas y llegué a un área que es muy bonita, que se llama el procesamiento del lenguaje natural. Entonces investigué allí, hice el máster en inteligencia artificial, también
me traté de especializar en lenguaje natural y ahora justo hace un par de años, bueno, año y medio, explotó. Y me pilló a mí haciendo la tesis en este tema. Y por un lado ha sido muy bonito, por otro lado ha sido complejo, porque claro, de repente se pone de moda y es mucho más difícil publicar y todo el mundo está llamando la atención sobre tu tema. Pero en cualquier caso es un tema muy interesante porque lo que hacemos es tratar de que las máquinas comprendan y generen el lenguaje. Porque quizá el resultado más llamativo es ChatGPT, que es capaz de generar lenguaje de una manera muy fluida, pero este tipo de sistemas de inteligencia artificial llevan años, por ejemplo, en los buscadores, para tratar de entender bien lo que tú estás diciendo. A veces dices, pues, director de la Real Academia. Y claro, tienen que saber que es la Real Academia Española y que te está refiriendo. Entonces, hay un montón de información lingüística que hay que analizar. Y en la que, por cierto, pues hay también bastantes filólogos. Sí, sí, es que no se sabe, ¿no? El alcance un poco de la movida esta, la inteligencia artificial. Y una pregunta, porque también creo que una de las cuestiones, o sea, como este tema de si, por ejemplo, una inteligencia artificial podría convertirse en un buenísimo, o sea, por ejemplo, ahora tenemos un problema a la hora del concurso de literatura. ¿No? Oye, es que nos van a llegar textos, ya sabemos, damos por hecho que nos van a llegar textos de ChatGPT, ¿no? Y puede convertirse una inteligencia artificial en un buen escritor. Mira, esto es un asunto clave. De hecho, una de las líneas de investigación en las que trabajo es sobre trata de responder a esa pregunta. Aquí en la residencia, ayer justo estuvimos cenando con un profesor de la Universidad de Columbia que se llama Rafael Yuste. Este hombre es un neurocientífico que lleva años estudiando el cerebro, ¿no? Entonces él dice que nosotros, en nuestra mente, vive una especie de alucinación. O sea, que nosotros lo que hacemos es ver la realidad y tenemos una imagen de la realidad, un teatro del mundo que diría Calderón, ¿no? Un sueño, vivimos un sueño que alineamos con la realidad por medio de los sentidos. Por eso, por ejemplo, cuando nos echamos a dormir, como no tenemos los sentidos activos, pues el cerebro alucina y genera situaciones, imágenes que se van de eso, pues porque al final no tenemos los sentidos para alinearlo, ¿no? Y esta alineación con la realidad nos sirve para predecir cosas, porque la máquina es una máquina de predicción. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que al final la experiencia del mundo, y ahí se incluye la experiencia del mundo como la experiencia lectora y todo, pues nos genera un modelo de lo que las cosas son, un modelo del mundo en la cabeza, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto es un poco filosofía, Kant y esta gente, ¿no? Claro, Madre mía, efectivamente, es que es qué muy kantiano todo esto, interesante. pero es que yo creo que tienen razón, porque los experimentos que están haciendo sobre el cerebro indican que eso funciona así. De hecho, este Wow. señor utiliza ratones, es un poco, da un poco de cringe, pero es cierto, este señor coge unos ratones y le ponen un gato enfrente. Y entonces observan en el cerebro, le hacen una tapita en la cabeza al ratón y observan qué zonas se activan cuando ve un ratón. Digo, cuando ve un gato. Mm. Entonces, quitan al gato y le activan esas zonas en las que se activan cuando ve un gato. Y el ratón se comporta como si hubiese visto el gato. Es decir, le están generando la alucinación de que ese gato existe. Entonces, al Wow. final, claro, en este sentido, la creación tiene mucho que ver con esas alucinaciones. O sea, es de repente esos fallos en la alineación con la realidad que generan cosas muy singulares, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que estos modelos de lenguaje tienen un modelo del mundo también determinado, que es un modelo del mundo muy centrado en la estadística, en lo general. Son una especie de limadores de la creatividad y de lo singular. Entonces, el modelo del mundo, si es que lo tienen, un modelo de lenguaje, es una cosa bastante homogénea, ¿no? Se basa en unas universales culturales, en unas cosas. Entonces, yo creo que va a ser muy difícil que una máquina pueda llegar a escribir algo verdaderamente válido. Lo que no es tan difícil es que quizás una persona con un modelo del mundo se pueda apoyar en este tipo de inteligencias para escribir cierto tipo de literatura. Lo que pasa es que está por ver si eso es interesante o no. Es decir, que tu modelo del mundo, utilizando este tipo de máquinas que de alguna manera aumentan tus capacidades,
Ujú. pues escribir algo mejor. El problema es que también hay un asunto ahí como de libertad, de derechos de autor, ¿no? De, que te genera, creo que es las máquinas, este tipo de herramientas te pueden limitar más que aumentar la creatividad, creo yo. Pero, quién sabe, quién sabe. Pero en general, de manera autónoma, las máquinas no van a, creo yo, no van a ser capaces de escribir algo interesante, precisamente por Sobre esto. todo, digamos, con iniciativa propia, ¿no? Que a lo mejor, o sea, al final siempre necesitan ahí el input del humano que les pregunte, que les guíe o lo que sea. De momento, vaya. Efectivamente, de hecho, en las ciencias cognitivas se estudia la creatividad como un comportamiento humano serio, estudiable. Es verdad que pues, la tradición un poco filosófica, idealista, romántica de nuestra cultura ha hecho ver la creatividad como algo casi endiosado o muy cerrado, Sí. pero una vez te pones a observarla, te das cuenta de que es un comportamiento objetivable. Entonces ahí Mm. se puede estudiar la creatividad como desde la psicología y desde las ciencias cognitivas, ¿no? Entonces, los estudiosos de la creatividad hablan de la creatividad del punto de partida, ¿no? Dividen la creatividad en distintos fenómenos. Está la creatividad combinatoria, que es dada una serie de conceptos, los combinas para dar conceptos nuevos. Está la creatividad exploratoria, que es por ejemplo la que se manifiesta en los jugadores de ajedrez, que es dada una serie de jugadas posibles, pues quiero explorar de manera más original todas estas jugadas. Pues una de esas creatividades es la del punto de partida, ¿no? Es decir, yo voy a empezar a crear a partir de aquí, que es el equivalente al prompt, ¿no? Al texto que le ponemos a la máquina. Pues ese texto, de momento, no se lo va a generar a sí misma la máquina, ¿no? No va a tener esa iniciativa, esa voluntad, esa creatividad del punto de partida, por diseño no la puede tener. Aunque hay muchos más problemas de diseño por las que no puede ser creativa. Pues me consuela bastante oír esto, Guille, la verdad. Bueno, pues vamos a seguir ahora leyendo y comentando un poco lo que nos sugiera la lectura y te voy a pedir uno de los poemas que, bueno, todos los poemas son muy interesantes, pero creo que este nos va a dar bastante que comentar. Este de la Uh -huh. página 25 de A través de ti contemplé el Contemple el... paisaje. Lleva una cita de la poeta Alba Flores que dice, quiero decir todo el rato, qué bonito. Si todo consistiera en esperar, perdón, el título es A través de ti contemplé el paisaje. Si todo consistiera en esperar, esperaría. En la orilla del Tajo que pasa por Toledo, donde leímos que por el Tajo se va el mundo, más allá del Tajo está América y la fortuna para los que la encuentran. Nadie pensó nunca en lo que hay más allá del río de mi pueblo. El río de mi pueblo no hace pensar en nada. Quien está a su orilla solo está a su orilla. Pasamos la mañana no en la orilla, sino más lejos, tumbado frente a un horizonte incomprensible, cuando te confesé mi soledad, la duda permanente en lo que digo, y tus palabras nacieron en mí, se hicieron parte interna de la duda. Si todo consistiera en esperar, esperar dudando hasta la muerte, y si el amor será posible entonces, cuando yo resucite a tu lado, tendré un deseo de inmortalidad, oír tu voz hablando como siempre de la utilidad de conversar, reparando en momentos del pasado. Quizá entonces notaré que tu ausencia habrá dado significado al tiempo en que nos mantuvimos separados, lo mismo que el silencio entre palabras es necesario para comprenderlas. Invitado como siempre en tu silencio, yo te hablaré de mí y pediré perdón por las veces que fracasé al amar y al escribir acerca del amor, sobre el amor imaginado a solas, el amor fingido por si acaso, el amor tan lejano como tú, el amor sin eternidad de nuestras tardes. Me equivoqué al esperar las palabras para hablarte del amor. No supe que nombrando soy capaz de acercar lo que no tengo, ese paisaje a ti. Me equivoqué al pensar que la verdad, lo que inventamos aquella mañana cuando giramos la vista al horizonte que habíamos mirado durante horas, y el mejor verso que se nos ocurrió fue qué bonito. Te miré buscando unas palabras más precisas y solo confirmaste qué bonito. Y entonces al contemplarte a través del paisaje me di cuenta de que no quiero inventar el horizonte, sino enmarcarlo para que lo mires. Vale, me alegro mucho de haberte pedido que lo leas. Creo que me parece súper interesante esta idea con la que juegas, ¿no? En todo el poemario de un poco la poesía como marco, ¿no? Que te Ujú. quería preguntar sobre esto.
Encima, claro, pues el juego, creo que tu apellido, pues es que lo tenías ahí Sí, como un delito no hacer claro, pues hay esta algo conexión. de juego con mi apellido, sin duda. A mí es que hay una frase de Mayorga que me encanta, que me parece de clásico monumental, que dice, una nueva poesía que las palabras tengan el lugar intermedio, algo así, entre el gesto y el pensamiento. Que las palabras estén, que tengan el lugar que le damos en los sueños. Que las palabras tengan el lugar que le damos en los sueños. Y es una idea que, bueno, no es original suya, creo que viene de Flaubert, ¿no? De esta idea de que el estilo sea una cosa que sea transparente. Pero sin duda hay algo ahí de reto estilístico. De decir, claro, la poesía es un género en el que sobre todo es forma, ¿no? O sea, de hecho, si algo podemos demostrar, si nos ponemos científicos, lo único demostrable en la poesía es la forma. Y luego cuando empiezas a hablar de fondo de tema, pues ya es una abstracción que tú haces y entonces ahí ya te puede decir, bueno, pues yo veo otro fondo, yo veo, no, ahí ya entra cierta interpretación. La subjetividad. Claro, lo único que podemos demostrar es la forma. Entonces, en un género en el que prevalece tantísimo la forma, pues para mí es muy atractivo como poeta dar con el conjunto de palabras y la forma para expresar la emoción o la idea que yo quiero expresar de la manera más directa y eficaz posible. Que a veces es más difícil de comprender o de más oscura y otras veces menos, pero en general siempre tengo este objetivo. Entonces me gusta la idea de marco, de decir, bueno, al final el poeta lo que hace es decir, mira, entre todas las cosas que hay en el mundo, yo te voy a seleccionar unas cosas en un marco que son aquellas que quiero expresar. Y esa idea me gustaba mucho y es la que intento en algunos poemas con más o menos éxito, claro, nunca uno. Estaba pensando sobre esta idea que se me ocurre también que, bueno, esto es un poco también el arte, ¿no? Como que al final, ¿qué es arte, no? Pues lo que te ponen, alguien te pone un marco y te lo planta en un museo o que alguien te está como señalando. Y me parecía como que ahora es verdad que en la oposición total a ese marco en el que estamos como un poco perdiendo nuestra libertad, que es el marco de las pantallas. O sea, como que me gustaba como esta relación, ¿no? Como, pues, es que es verdad que es un marco que al final pues te hace no perderte y fijarte en la belleza de la vida y con toda la libertad del mundo, ¿no? Frente a este otro marco de los móviles, las pantallas, que es como que captan sin ningún tipo de capacidad de luchar contra ello, por, bueno, un poquito de libertad sí que tenemos, pero está bastante difícil últimamente. Totalmente, es muy cierto eso. Al final está muy relacionado con lo que hemos hablado antes, ¿no? De que lo que nos interesa de los escritores es su modelo del mundo que expresan a través de la literatura. Y claro, al final ese marco que en cada escritor es distinto, por eso acudimos a un escritor y no a otro, ¿no? O por qué queremos leer un tipo de novela, porque nos interesa Kafka, porque nos gusta el modelo del mundo que tiene en la cabeza Kafka y cómo lo expresa a través de las palabras, ¿no? Las cosas que él enmarca. Y el problema de los móviles es que la decisión de qué cosas se enmarcan, pues la deciden algoritmos que corresponden a intereses de empresas multinacionales muy tochas que les interesa tener a la gente pues consumiendo contenido con algoritmos que replican el cerebro de las personas, los mecanismos de recompensa de la dopamina y que te tienen ahí enganchado porque es que están diseñados como drogas. Entonces, claro, pues es mejor elegir el marco que vemos que nos lo elijan las empresas, sin duda. Totalmente. Y fíjate otra cosa que también me ha llamado, que me ha parecido muy divertido en este poema. Yo siempre corrijo en clase las argumentaciones cuando utilizan mucho la palabra es muy bonito, no sé qué. Yo digo, joder, buscad un sinónimo. Y entonces me ha parecido claro que aquí está utilizado con forma totalmente, o sea, intencionadamente, ¿no? Para parecerse un poco más al Claro, lenguaje natural. no, es verdad que hay veces que, pero porque también la poesía es muchas veces algo muy elaborado, ¿no? Es como una operación muy posterior a la impresión. Entonces tú ves algo y a veces, pues es que es eso. Yo estuve en este poema, de hecho, nació en que, bueno, yo estaba viendo el paisaje del Tajo y por muy poeta que fuera, solo se me ocurría decir qué bonito. Pues,
qué exactamente, bueno. ese paisaje del Tajo que hay en Toledo tan bonito. Y de hecho, pues esta cita es de Pessoa, o sea, lo que está en cursiva en ese poema es Eso un sí. copia-pega de Pessoa, que habla de eso. Está bastante presente Pessoa en este libro. Sí, también te quería preguntar al respecto, porque justo tiene como de preámbulo la cita esta de perder el tiempo, comporta ya una estética, ¿no? Y si quieres, como un poco recomendar, porque me parece un poeta interesantísimo, todo este tema de todos los heterónimos, ¿no? Todas las diferentes identidades que él utiliza para un poco hablar desde diferentes miradas, precisamente. Y como, ¿qué recomiendas tú como para acercarse un poco a su obra? Pues yo creo que una primera obra así de aproximación puede ser el cuaderno de campo de Alberto, del heterónimo Alberto Cairo. Yo creo que es el más bonito y el más entendible y de lo mejor. Sí, luego los ya muy, el café para muy cafeteros, el Pessoa para muy pesoanos, pues está Álvaro de Campos, incluso el Pessoa sin heterónimos. Pero en general, yo creo que Alberto Cairo es el que de primeras más se conecta. A mí Pessoa me parece, vamos, lo espectacular, porque es que ha descubierto algo que luego muchos poetas creo que han olvidado, ¿no? Es como, también si vemos la poesía como una especie de ciencia que, que cada poeta aporta unas herramientas, ¿no? A la comprensión del fenómeno de la poesía, pues claro, es que Pessoa se da cuenta de que al final el estilo y la identidad es una cosa que se construye palabra tras palabra y que si tú pones una serie de palabras en un orden distinto y son otras palabras, pues generas una identidad distinta y la imagen que uno se hace del lector es fundamental también para recibir esas palabras y por eso genera su heterónimo. O sea, me parece una mente, vamos, de las más inteligentes que ha habido en la poesía universal, sin duda. Totalmente esta idea de que yo contengo multitudes, ¿no? Que la lleva al final Totalmente. a la práctica de forma, madre mía. Así es. Te quería Sí. preguntar, Guille, creo que has traído algún poema que te parezca como interesante para compartir con un público Sí. más joven todavía que tú, pero Pues, mira, la verdad es que esto es ideal para leer uno de Pessoa, pero he elegido uno de Luis Rosales, que aún así, con el que yo me sentí muy identificado cuando era joven, porque bueno, al final uno, que es muy universal, se llama Autobiografía, que dice así, que como el náufrago metódico que contase las olas que le faltan para morir, y las contase y las volviese a contar para evitar errores, hasta la última, hasta aquella que tiene la estatura de un niño y le besa y le cubre la frente. Así he vivido yo con una vaga de prudencia de caballo de cartón en el baño, sabiendo que jamás me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería. Bueno, esto yo creo que es el final de esto, de este poema, es como un hallazgo universal, ¿no? Sabiendo que jamás me he equivocado en nada, sino en las cosas que yo más quería. Es un poco triste, es un poco también un poco de sad boy, ¿no? En términos contemporáneos, pero me parece muy, muy bonita. Sí. también volviendo a perder el tiempo, me gusta mucho me parece como muy sencillo y muy tierno el poema de la página 32, A ver. este de 2 días Ajá. antes del 21 de septiembre. Ah, sí. ¿Lo leo? Sí, 2 días antes del 21 de septiembre. No la piséis, cuidado. Un paso atrás. No sé quién la ha dejado, pero no la piséis. Andar mirando al suelo es muy mala costumbre. Nos perdemos tantas cosas. Atardeceres, la gran vía, accidentes de coche, el amor eterno. Nos chocamos, ay, vuelan los papeles. Outfits para perder, para copiar el sábado siguiente por la noche. Chihuahuas paseando en un bolso. La sonrisa de un bebé desde un carrito. Pero hoy merece la pena mirar al suelo. Tened cuidado. Has sobrevivido a los mordiscos de una oruga, al viento de finales de marzo, a la paloma más sucia, es decir, madrileña, que pasó en ella 2 noches. Cuidado, por favor, no la piséis. Es la primera hoja del otoño. me encanta. Es que fíjate que justo hoy estábamos leyendo en clase Ángel González, que me parece, o sea, es que tiene justo, es que es un tesoro porque tiene poemas recitados por sí mismo y justo tenía que se puesto el poema este de ayer, que creo que
hablando como un poco de la perspectiva del día desde, joder, qué rollo de día, un día más, y al final del poema cambia y dice, ayer fue el mejor día, claro, porque ya es ayer, ya no puedes volver, ¿no? Entonces creo que esta hoja también que estás enmarcando aquí en este poema, oye, que no se nos vayan las pequeñas Mm. cosas de la vida. Si no encuentro un libro, tiro por el suelo la biblioteca. Si no sé qué hacer con mi vida, acepto cualquier trabajo. Si en un hotel me siento lejos, revuelvo la cama, vacío el neceser en el lavabo, tiro unos papeles por la mesa. Si no sé que Dios me acompaña, rezo a todos. Si no sé cómo ordenar estos versos, si el caos elige, encuentro el libro, mi casa se acerca, mi vocación se aclara, la fe me viene, los versos se ordenan. Bueno, es esa idea, ¿no? De que a veces pues hay que dejar un poco el caos para que se llegue a la solución. Una cosa así que a Claro, a mí veces... creo que me gusta porque también, bueno, una discusión que tengo mucho, bueno, sí, una discusión, porque el otro día tenía un alumno que él me estaba como muy en contra, por ejemplo, de la poesía sin rima o la poesía sin métrica, ¿no? Entonces, creo que en relación a la métrica como intento de ordenar el caos, ¿no? Pero que luego pues intentas también el intento de la poesía contemporánea de liberarse de la métrica. ¿Cómo ha sido un poco tu relación con la métrica en Bueno, tu me camino encanta que poético? me hagas esta pregunta porque, claro, claro, es muy buena pregunta. Yo, eh, en, en España hay muy poca gente interesada en la métrica y a mí me interesa muchísimo. Es decir, yo he enseñado a una máquina a contar en decasílabos, a contar versos. Es una de mis papers, de mis investigaciones. Y entonces, claro, para enseñar a una máquina a contar en decasílabos, pues he tenido que aprender mucho, mucho de métrica y he pensado mucho sobre este tema. ¿Qué pasa? Al final hay muchas cuestiones que son pura convención de género, ¿no? La métrica es una de ellas. ¿Y por qué es una convención de género? Pues porque ciertas autoridades o ciertas personas han llegado a obtener pues un rendimiento así muy notable con esos versos, ¿no? El endecasílabo pues ha generado poemas tan bellos o tan notables como los de Garcilaso, como los de Lope, como los de Quevedo, y por alguna razón, pues porque eso se empieza a instaurar como un requisito de género. Pero eso no significa que para que haya poesía tiene que haber métrica. Pero en cualquier caso hay un problema que a la que se enfrenta todo poeta, que es a la estructuración del sonido. Es decir, tú tienes una serie de sílabas y tienes que estructurarlas de tal manera que no suenen mal o que sea bello. Y claro, la tradición te da la métrica y la métrica te permite, digamos, pues es como la moda, ¿no? Tú sabes que si te vas a poner un traje, pues vas a ir elegante siempre. Vas a respetar esas convenciones de género y un endecasílabo siempre va a ser elegante, siempre va a ser bonito porque la tradición lo ha decidido así, igual que el traje negro. Pero la sociedad podría haber decidido que en lugar de un traje negro hubiese sido un poncho. O sea, que es que tampoco... Al final no hay que ser radical con el tema porque al final ese tipo de cuestiones solo te llevan a la reacción y al conservadurismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues en este libro utilizo mucha métrica, pero la intento meter de una manera sutil. O sea, de tal manera en el que me sirva como herramienta para estructurar las sílabas y el ritmo, pero que no sea tampoco que me suene antiguo. Porque yo creo que nos ha tocado vivir una época de prosa. Y esto hay que aceptarlo. Nos ha tocado vivir una época más prosaica. O sea, no estamos en una época en la que... Y eso se ve, tú escuchas los discursos de la República Española y tiene unas florituras y unas cosas incluso de gente de cualquier signo. ¿Eh? Es una época mucho más lírica aquella, incluso en la prosa. Pero tú escuchas hoy a nuestros políticos y escuchas a la gente y todo más prosaico. Pues oye, hay que aceptarlo. Entonces, para tener un lenguaje contemporáneo, pues hay que aproximarse a la prosa utilizando las herramientas que nos da la tradición, pero tampoco de una manera como escolar, de tengo que rellenar aquí 11 sílabas, sino pues voy a hacer esto porque sé que puede sonar bien. Pero entonces eso, que al final la métrica es un recurso, hay que usarlo pues con cuidado Sí, y y una forma más de ordenar el caos, ¿no? O sea, que es que
tener demasiada libertad es muchas veces muy paralizante, ¿no? Al final, saber que tienes como un esquema donde poder jugar, un poco, yo siempre también lo comparo con la escala de sol, ¿no? Oye, pues si sabes que la escala de sol suena Totalmente. bien, es algo con lo que... Pero bueno, luego hay otras escalas, otras eh, cuestiones. Vale, tengo más peticiones, tampoco ya muchas, que Voy a encender la luz, que quiero... estoy aquí con un cuadro de Sí, Caravaggio y sí, estás quedándote muy ahí. claro oscuro. A ver, hay uno muy cortito de la página 36, el espejo ascensor. No sé diferenciar los ascensores. Son cápsulas de tiempo que no entiendo. No sé qué hago yo en esta casa mirando a ese hombre que mira y duda, se peina y se desabrocha el abrigo, y antes de bajar piensa, ¿a dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuándo he llegado? Bueno, este poema son todo en decasílabos, es una serie de decasílabos tal cual. Sí, Pero sí, es porque... que me... Uy, perdón. Sí, Sí. no, no, por favor. Sí, sí. No, 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 que por qué los endecasílabos, esto aquí has utilizado decasílabos por algo, digamos, eh, pensando, o sea, no sé si vas a decir algo sobre los endecasílabos. Pues, mira, hay una cita súper famosa, creo que es de Octavio Paz, que dice, patria, palabra terrible como paraguas o ascensor. Pero, hombre, no sé si era exactamente así la frase. No sé, me parecía como, porque ascensor es una palabra. Entonces intenté, digo, mira, voy a ver si con las reglas, a veces nacen así los poemas, voy a ver si voy a hacer un poema que sea armónico con la palabra ascensor. Me costó, ¿eh? La verdad es que ascensor es una palabra rara, porque es una palabra llana, me costó muchísimo. Ay, qué bueno. Pero al final, bueno, entre la Qué bonito. alejandrina y el decasílabo se consigue hacer ahí apaños. Me ha gustado mucho o sea, joder, que hay veces que los poemas nacen por razones insospechadas, ¿no? Y Ujú. es que fíjate, también me interesaba mucho y me hacía así pensar que o sea, el espejo es también una forma en la que tú ves, digamos, se pone de manifiesto el paso del tiempo. Y es que justo quería también esto a ver qué opinabas, porque leía yo una noticia que ahora como que concretamente, has dicho que estabas como en la frontera entre los millennials y los centennials, ¿no? Pero es que leí que los centennials están llevando como esto de las operaciones a edades en las que todavía no hay signos, ¿no?, del envejecimiento a niveles un poco locos. Entonces, está al final, claro, de estar mirándose constantemente, ¿no? Y estar como tan temiendo tanto ese paso del tiempo, creo que, jo, qué Sí, problemón. es un problemón y yo creo que en parte surge de la representación que nos genera del ideal los algoritmos, ¿no? Porque estamos expuestos a una especie de caverna, ¿no? En la que nos dicen cómo son las cosas y cuál es el ideal, ¿no? Y eso obtiene una validación social inmediata, ¿no? De repente, pues hay cierto tipo de configuración facial que el algoritmo, pues premia, pone la primera y obtiene más likes y tiene tal, pero eso no significa que esa persona sea guapa. Tiene validación social por medio de los likes y tal, pero porque también en parte el algoritmo le conviene por X razón. Igual es que ese tipo de piel que te está recomendando el algoritmo, ese tipo de cara, es aquella que más gente se puede sentir identificada y más gente le va a comprar una crema. Wow. Entonces, el problema es tratar de no dejar que los algoritmos modifiquen la percepción de nuestro aspecto. Y eso es muy jodido porque estamos en una tendencia que indica todo lo contrario. Claro. Claro, y es dificilísimo porque al final, a ver, esas cosas, pues siempre lo típico de, no, las redes sociales, pero es que las redes sociales ahora mismo es eh, otro lugar de estar, ¿no? No, tú no puedes o sea, puedes ir contra el sistema hasta el punto de decir, bueno, pues me bajo del No, mundo y me quito las redes sociales y no me no, expongo.
Es Pues, imposible. De hecho, yo creo que hoy en día, si tú a un chaval de instituto le quitas el móvil, estás siendo cruel con él. No le estás generando ningún beneficio. De hecho, le estás haciendo que se aparte, le estás generando... o sea, el problema de fondo es que estas empresas han conseguido que estas plataformas sean imprescindibles. En parte porque generan mucho beneficio, puedes estar en contacto con tus amigos y tal. Pero entonces, esa es la parte más perversa y que yo no veo ninguna salida de momento. Y es que bueno, hay unas plataformas que nos están modificando nuestra conducta y que son imprescindibles ahora mismo para socializar. por lo menos ser consciente, ¿no? Que es verdad que esto que dices de, oye, es que el algoritmo no te está devolviendo lo mejor, ¿no? Sino lo que considera, bueno, creo que el otro día escuchaba una frase de que no, tú no puedes salirte del sistema, pero sí que puedes intentar sacar el sistema dentro de ti, ¿no? O sea, dentro de ti como, bueno, puedes Claro, intentar como, como, no, y es un poquito lo que se está haciendo, ¿verdad? Ahora, pues también hay cuentas dedicadas pues, a hablar precisamente de estos problemas, del espejo y de las skincare. Entonces, bueno, el propio algoritmo también permite que haya personas que critiquen esto dentro de... Entonces, ahí hay una pugna dentro de sí, sus no propias estamos en plataformas un... que se genera contenido que es complicado. Bueno, tenemos cierto grado de libertad. De momento no Sí, sí, sí. podemos ser casi pues, relativamente libres. Vale, pues te voy a pedir ya el último, que este de contagio. Contagio. Separo a Cernuda de León Felipe para que no se llene de puntos suspensivos. Walt Whitman y León Felipe, sin embargo, sí conviven bien página a página. Luces de Bohemia está situada en la balda opuesta a los ensayos. Las palabras se desordenan y me irrita agacharme por los callejones de Madrid para buscarlas, porque soy joven y tengo problemas de espalda, inclinarme es el infierno y aún así me inclino para besar. Pero es inevitable. Chesterton roza a Sartre y se vuelve ateo. Lope, al lado de Góngora, se colma de soledades. Bueno, estamos en la intuición que a veces nos sentimos, ¿no? Cuando juntas dos libros, uno que te gusta y otro que no te gusta, y dices, no voy a poner aquí juntos estos libros. Buscando orden literario. Sí, me parece también muy sugerente este diálogo, ¿no? Como que creo que siempre, claro, al final hay un diálogo siempre como intertextual y literario. Y también yo quiero aprovechar este poema porque yo no sé a nivel, porque creo que también pues uno nos, y seguro que tú pues no te alimentas solo de lecturas poéticas y quería así como que compartieras alguna recomendación de alguna novela, algún libro, algún autor, autora que te hayan, digamos, como influido especialmente o que yo que sé que puedas recomendar un poco aquí. Sí, pues a mí me pasa, hay personas que escuchan canciones, ¿no? Y hay personas que escuchan grupos. Ahí hay como una división muy clara, ¿no? Yo soy más de grupos. Entonces yo cuando me da por un escritor me da muy fuerte y me intento leer todo. Entonces yo he tenido varias obsesiones de estas, ¿no? La última que me ha dado ha sido por Italo Calvino. Las ciudades invisibles, las 6 propuestas para el próximo milenio, El Palomar. Me gustan mucho esos libros, me ha dado muy fuerte por ahí. En otros tiempos también me ha influido mucho Robert Balser, que lo descubrí a través de otra obsesión que es Vilamatas, que es Enrique Vilamatas, Mm, que lo menciona mucho. Y Vilamatas también me encanta. Así, sí. y autores de, digamos, de tus 17 18 16 años, como los primeros autores que te así impactaron más o que te engancharon a la lectura. Ay, a ver, queda un poco de vergüenza. La verdad es que, bueno, son los típicos, yo creo, ¿no? Yo leí Los mucho a típicos Onetti. están bien. Yo leí mucho a Onetti en aquellos tiempos. Mm, Porque me parecía así un barroco muy fascinante, como que paraba mucho el tiempo, generaba ambientes muy densos. Lo que pasa es que ahora, si releo Netti, creo que me llevaría una impresión como un poco como
de pesadumbre, pesimismo, incluso misoginia. Entonces, creo que, no sé, entonces, ahora no sé si recomendaría un ETI, pero entonces me fascinó mucho, mucho, mucho. Bastante Y atípica también la recomendación. los clásicos que se estudian, la verdad es que hay algunos muy chulos. Yo me acuerdo que me fascinó también el de Alfangui, el de Rafael Sánchez Ferlosio, Mm, y Gómez de la Serna. Gómez de la Serna me mm, encantó, así más adolescente. Y bueno, sigo leyendo Automoribundio. Es mm. un gordo, pero vamos, es toda una imaginación desbordante. Qué bueno. Guille, pues muchas gracias por las recomendaciones. Si quieres leer algo para despedirte que he elegido por ti, con libertad. De, de este libro, de Perder el tiempo. Sí, también, por cierto, no hemos hablado de otras nubes por no extendernos hasta el infinito, pero puede ser te doy libertad, que ya he pedido yo mucho. Bueno, voy a leer un poema que es una enumeración que también da un poco de sentido a todo lo que hemos estado hablando, que se llama Maneras de relacionarse con el tiempo, página 46, que dice así. Mirando de reojo el calendario de la cocina, leyendo en el andén la acepción de esperar, contando los granos de la arena del un reloj, haciendo el amor por aburrimiento, leyendo cualquier novela que contenga tú, insistiendo en que todo se arregla, mirando fijamente la arruga de mi interlocutor, mando lento y con prisa, tradicionando la vanguardia y escribiendo. Una serie de enumeraciones de maneras de relacionarse con el tiempo. Pues sí, tenemos que defender aquí un poco la escritura como una de las mejores formas de relacionarse con el tiempo. Y fíjate, es que se me está ocurriendo ahora, Guille, no sé si podrías sugerir como, porque hay muchas veces, como yo sé que tengo a muchos alumnos que tienen inquietudes de como que les apetece o no se animan a lo mejor a empezar a escribir. ¿Algún Ujú. ejercicio literario o sugerencia para empezar? Digamos, no sé, alguna idea para incitarles, instigarles Sí. a la escritura? Pues mira, hay dos que yo creo que a mí me funcionan mucho. Hay uno sin duda que es llevar una especie de agenda o diario, pero no con pretensiones muy íntimas, ¿sabes? O sea, sí, puede serlo. No, no hace falta tampoco que no sea o sea, puede ser un psicólogo, pero no tiene por qué. Es decir, una agenda de cosas hechas, es decir, he hecho esto, esto y esto. Y tratar de poner en esas cosas hechas algunas cosas en las que te hayas fijado por raras que te parezcan, ¿no? Eh, yo qué sé. Es decir, pues he ido a la verdulería y se le ha puesto una mosca encima del labio al verdulero. Y que eso te ha llamado la atención por alguna razón y se te ha quedado en la memoria. Pues ese tipo de cosas. A ver en qué cosas te fijas, porque a veces que como tenemos tantos inputs, luego, ¿no? Esas cosas las que te han llamado la atención y que solo te dirías a ti, esas extrañezas, ¿no? Y luego hay otro que también es bastante interesante, que es, bueno, hay dos. Es un hacer retratos, ¿no? Ver a una persona que te cae bien, un amigo tuyo, y tratar de describirlo. Es un ejercicio muy divertido. Muy, muy Y un divertido. muy buen regalo, además, para tu amigo. Vaya. Claro. Sí, bueno o malo, claro, también lo puedes hacer Bueno, de pero la pero intención es lo que cuenta y no hay poema malo del que no se pueda sacar algo bueno, más o menos. claro, exactamente, retratar a tu amigo, coges a tu amigo pero no, no solamente una descripción, pues igual cosas que suele hacer. Menganito suele llegar tarde, o Menganito, yo qué sé, a veces le da por robarme los lapiceros, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego hay otra cosa que también es interesante y es las cosas que te gustan, pero de manera muy concreta, ¿no? Hacer una listas de cosas que te gustan o que no te gustan. Es un ejercicio literario bastante típico, muy interesante. Es decir, me gusta el sonido del lapicero contra el papel. Me gusta cuando están las sábanas recién planchadas y me meto en la cama. Todo a través de los sentidos, ¿no? Tratando de sensorializar todo, porque la abstracción seca la poesía para mi gusto, ¿no? Cuanto más concreta, está en ese equilibrio, ¿no? Pero cuanto más concreta, mejor.
Qué genial, qué buenas sugerencias. Lo último que te voy a preguntar, que ¿recuerdas cómo empezaste tú a escribir poesía? Mm, Sí me acuerdo, sí. Además, es que está guardado mi primer poema. Yo me acuerdo que fue como en segundo de la ESO por ahí. Una profe como Sole, estupenda, nos había leído unos poemas en la última hora, ¿no? Y, y por alguna razón, claro, no había móviles. Es que eso también fue época. Yo me volví a casa y tenía como 15 minutos caminando a casa. Y en ese momento se me quedó el poema que habíamos leído en la cabeza y lo empecé a repetir. Y entonces lo intenté continuar, no sé, me empecé como a jugar con las palabras y decir, pues, y hacer frases parecidas a lo que había leído de cabeza. Y llegué a casa y lo escribí y dije, anda, pues si yo también sé hacer esto, ¿no? Fue como una revelación de decir, pues oye, que esto que lo hacen los escritores también lo sé hacer yo. Y ese poema lo guardo. Ahí es cuando fui más consciente de que yo podía escribir, ¿no? Luego siempre he tenido diarios de más pequeño que guardaba frases, pero eso ya me he dado cuenta más a posteriori. Qué bueno. Y luego, claro, cuando entiendo que dejarías ahí tu vocación un poco al barbecho y que en determinado momento eso florecería. Y luego, bueno, el tema de, claro, presentarse a un concurso literario y ganarlo, que esto Sí, también, no, eso es también bastante importante, encontrar validación. Yo creo que al principio uno la busca pues, en sus círculos más cercanos, familia, amigos, ¿no? Que te digan, hombre, primero, yo creo que de primeras hay que decir que todo está bien, ¿no? Cuando alguien empieza a escribir, un poco cuando pues un bebé, un niño te enseña un dibujo, pues aunque te haya hecho un churro, pues le dices, es un dibujo precioso. No, de primeras un poco validación positiva 100%. Y luego conforme ya se va cultivando más y se va mostrando más seriedad e interés, pues encontrar un grupo de amigos o de gente o de un profesor que ya te diga, pues mira, lee esto o esto no me gusta tanto, a ver si le puedes dar una vuelta por aquí, tal, que consideres que con cariño te vale. Y luego ya, pues una vez que crees un criterio propio, pues reúnes una serie de poemas y pruebas suerte en concursos, libros. Hay que echar valentía, sí, hay que intentarlo siempre, porque hay un montón de buenos poetas que al final terminan con el manuscrito en el cajón y igual nos estamos perdiendo algo excelente. Entonces hay que echarle ahí probar. claro que sí, animando. Vale, pues mira, te voy a, ya para finalizar esta estupendísima conversación, ¿te importaría? Es que acabo de ver que tienes como en tu poemario de Otras nubes, que es el que quedó como Accessit Adonais, esta cita de Gómez de la Serna, que creo que era, es que al final, pues también bastante relacionado con perder el tiempo, ¿no? Aprovechaba el no tener que ir a ninguna parte y verlo lentamente todo, como quien toda la vida va a estar mirando unas piedras y escribiendo de otras cosas, de otros paisajes, de otras nubes. Es un fragmento de Automoribunda, de la biografía. Vale, se va a cortar ahora mismo ya la conversación. Así que nos hemos quedado perfectos. Muchísimas gracias, Guille. Creo que ha quedado súper bien y que es súper interesante. Y bueno, esto me va a dar a mí material para clase estupendísimo. Así Qué que bien. te lo agradezco un montón. Pues nada, muchísimas gracias, Solé, por esta oportunidad y también darle un saludo a todos tus alumnos por escucharme.